Soy Argeli Guerrero Mosquera y este es mi podcast Psicotormenta. Aquí no soy psicóloga. Soy una mujer que se animó a tener conversaciones reales con mujeres reales como tú y como yo, para visibilizar la crisis como una posibilidad de mejora. Porque ¿quién no ha pasado por una crisis? Quiero darte la bienvenida al nuevo episodio de mi podcast Psicotormenta. Estoy feliz de tener conversaciones reales con mujeres reales como tú y como yo. Siempre tengo invitadas de lujo y comprobamos que la crisis es una posibilidad de mejora. El día de hoy mi invitada se llama Mafer Vassallo, mejor conocida como la mamá de Luifer. Y Mafer Case, bienvenida. Gracias. Gracias por venir el día de hoy. No, gracias a ti. Siempre es un reto y admiro a todas las mujeres que se sientan aquí, pues las admiro muchísimo. Y hoy tenemos una conversación que creo que va a impactar a muchas mujeres. Sí, para ayudar también. Para ayudar, porque es una historia que seguramente tú conoces, pero si no la conoces, pues hoy vas a ser parte de ella. Mafer es mamá de Luifer. Luifer partió de este mundo físico hace 2 años, sí, y ha sido un transitar bien complicado. Complicado, sí. Y así, como un tobogán de emociones. Como una montaña rusa. Exacto. Sí. Quiero que nos cuentes hoy de cómo Mafer ha enfrentado todo esto y hoy en día tiene esa fortaleza que inspira a otras mujeres. Sí, pienso que es más que todo buscar algo que ames. O sea, obviamente perder un hijo es algo muy duro, pero siempre tienes que buscar apoyarte, o sea, para salir en algo. Yo principalmente me apoyé en Dios. O sea, siempre buscar la fortaleza en Él. Soy devota de la Virgen de Guadalupe, entonces siempre como que busqué mediante la oración la fortaleza y adicional la repostería. Desde un principio me salvó de la depresión postparto, y luego de la pérdida también me apoyé en la repostería para seguir. Y por eso nació Mafer Case. Sí. Y es como que fue tu salvavidas. Sí, yo siempre digo que Mafer Case me salvó, siempre lo coloco en mis copies. Y Mafer Case, para quienes no han probado sus postres, son exquisitos, sí, sus tortas son divinas, pero quiero que hablemos un poco de eso que conversábamos hace algún rato, de cómo enfrentas ese primer diagnóstico de Luifer. Sí, mira, todo empezó con una ida al pediatra. Todos los meses llevábamos al pediatra tal cual, cada mes. El 27 de noviembre lo llevamos a su pediatra, 27 de noviembre del 2021. Y el pediatra nos dice, lo veo un poquito pálido, hazle unos laboratorios. Bueno, vamos a la floresta, le hacemos sus laboratorios, nos llaman de la floresta, pero totalmente alarmados. Necesito que traigan al niño porque, bueno, al principio no le encontraban la vena, mi esposo hasta se desmayó. Necesito que traigan al niño porque la hematología salió mal. O sea, hay un error, porque no es posible que tenga este nivel de hemoglobina. Yo me acuerdo que yo estaba batiendo la mezcla para unas fotos de Navidad. ¿Las fotos de Navidad de Luifer? Sí, no, o sea, de mi set de Navidad, iba a hacer una red velvet, entonces claro, nos llaman a la floresta, yo dejo eso a medias, nos vamos corriendo a la clínica con el niño, le repiten los exámenes y resulta que no había un error, tenía 3 gramos de hemoglobina. 3 gramos de hemoglobina. ¿Cómo estaba? Una cosa inaudita. O sea, y él estaba eléctrico, o sea, él estaba como corriendo, que si no estaba pasando nada. Como que si no estaba pasando nada, por eso que nosotros no entendíamos como que una cosa con otra, ¿no? Mira, no hay un error, váyanse directo nos fuimos a la Lugo con una hematóloga. Le hace la prueba del dedito, tenía 3.5 gramos de hemoglobina con la prueba, el frotis. Bueno, para el hospital. Duramos una semana haciéndole todo tipo de estudios, no daban con el diagnóstico, no sabían qué eran porque no era un niño que estaba decaído. O sea, era un niño ¿Y cómo no estar decaído con esos valores? No estaba, o sea, en el consultorio de la hematóloga, la Lugo, él estaba tumbado en el consultorio de la hematóloga. Yo me tuve que salir con el niño. Y de hecho la hematóloga le da el diagnóstico a mi papá y a mi esposo que estaban conmigo dentro. Y cuando yo entro al consultorio otra vez, mi esposo está desmayado en una camilla. Y yo, ¿qué te pasó? No, nada, ellos no me dijeron nada, ninguno de los dos. ¿Desmayado? Desmayado. Me imagino que con la noticia. Con el susto. Con la noticia, ella desde un principio le dijo, puede ser leucemia, pero se lo dijo a él, porque yo me salí con el niño, y el niño estaba corriendo por toda la clínica Lugo. Bueno, una semana de diagnóstico, una semana de exámenes, de doctores, de transfusiones,
de muchas cosas totalmente nuevas para nosotros porque no crecimos en un entorno de doctores ni nada, entonces todo era totalmente nuevo. El 6 de diciembre llegó el diagnóstico, leucemia linfoblástica aguda en 99%. Ok. Fue Un muy panorama duro. poco alentador. Fue muy duro, o sea, literalmente yo sentí que se me derrumbó el mundo. Te digo que influye muchísimo cómo te den la noticia. Gracias a Dios, la doctora. Desde que llegamos al hospital tuvimos muchísimos ángeles. O sea, Dios nos puso las mejores doctoras en el momento. Me conseguí una prima que es mi prima hermana y tenía años que no la veía y fue la enfermera que ingresó al niño. Cuando yo le escucho la voz, yo le digo, ¿tú eres Elibe? Sí, era mi prima. O sea, mi prima de sangre. Ok. Ella fue la que nos ayudó. Luego, una amiga de mi esposo del colegio era la doctora encargada. Y así, o sea, durante todo el camino, todas las doctoras eran muy cercanas, amaban al niño, estaban muy pendientes, de verdad que, o sea, el principio fue duro como todo, pero en el camino... Pero no te sentiste sola. Tuviste una gran red de apoyo que te No, permitió. nunca me sentí sola. Siempre estuve a mi esposo a mi lado, a mi familia. Mira, nuestras familias hacían afuera del hospital como unas campañitas, o sea, tenían banquitos, había agua, había comida. La gente decía, no, afuera hay una familia grandísima, porque, o sea, ahí estaba mi mamá, estaba mi suegra, mi suegro, mi cuñado, ahí como que al pie del cañón, que si necesitábamos cualquier cosa, necesito esto, ellos salían corriendo a la farmacia, mira, aquí está, no, esto, aquí está la comida para nosotros, para el niño. O sea, Luis Fer fue un niño a partir del año y medio, no me comía nada, era demasiado picky, o sea, nada le gustaba, y entonces era una cosa, como, él también fue muy consentido, entonces mi tía era la que le llevaba los desayunos, porque mi tía se levanta temprano, es una morning person. Que no soy yo. No, yo tampoco, o sea, para nada, yo ni siquiera desayuno. Mm. Entonces ella era la encargada de hacerle el desayuno, le llevaba sus panquequitas, su cosita, que sí, panquequitas de zanahoria con harina de almendras y la cuestión. Entonces fue un niño muy consentido. Y en el hospital también. O sea, yo tenía, ¿qué pasa? Luis fue un niño muy educado, o sea, yo lo crié totalmente, un niño totalmente maduro. Él le daba las gracias a la enfermera lo apoyaba para... Y le daba las gracias. Y él le daba las gracias, yo tengo videos, las enfermeras, ay Dios mío, me dio las gracias, o sea, siempre lo crié desde la verdad, porque yo soy muy fiel de la verdad, yo detesto las mentiras, y entonces yo al niño nunca le mentí. Si íbamos para el hospital, yo le decía, hoy vamos al hospital, la licenciada Mariana o la licenciada Wendy te va a agarrar la vía, te van a sacar la sangre, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, desde la verdad, siempre. Y Luis Fer nunca, no quiero ir, no, o sea, nunca hubo eso. Él sabía que íbamos para ese lugar y él lo aceptaba y además se portaba muy bien. Obviamente era un niño de 2 años. Era un niño de 2 años al que estaban apoyando, obviamente él lloraba, pero él lloraba tranquilo, o sea, no era aquel alboroto, no, lloraba tranquilo, lo apoyaban, le sacaban su sangre o le ponían su vía y él, muchas gracias, le quiero dar algo. Tenía que tener yo una bolsa con galletas. Por o sea, eso, siento que bueno, en eso se parecía a mí. claro, porque a cada lugar que tú llegas Sí. llevas algo. Sí, eso en eso se parecía a mí. Yo tenía que tener una bolsa con galletas, arequipe. Me acuerdo que en ese momento, cuando llegó el diagnóstico, estaba trabajando con una marca y yo tenía cajas de tubitos de arequipe en mi casa. Y la marca me dijo, no, o sea, te los regalo, úsalos. Y yo los repartía en el hospital a las enfermeras, bueno, diario. Porque todos los días le agarraban, lo Y apoyaban. él quería darle algo a las personas. Mira, ¿Cómo no se iba a ganar el corazón de todas las personas que llegaban a él? Sí. No, y no estamos hablando de que él era un niño así, ay, un bebé Herbert, de feliz. No, él era con su cara así, como mi esposo, así, su carita amarrada. Pero era era como un adulto, pues era muy vivaracho. Pues, Lo que pasa es que también estaba entre adultos. Entre adultos. Él se crió entre adultos, sí. También porque nos agarró pandemia, o sea, tantas cosas que obviamente se crió entre adultos. De todo ese transitar, ¿qué fue lo más difícil? Mira, no sentir, o sea, sentir que no estás haciendo todo. O sea, ¿Tú sentías que lo que estabas haciendo no era no era suficiente? suficiente, sí. Y yo estaba frente a un panorama en el que yo me sentía privilegiada porque nosotros, gracias a Dios, una gran parte del diagnóstico nosotros lo pudimos costear hasta
un cierto punto, que fue cuando se creó la campaña, que fue un antes y un después, pero fue en el apoyo, en lo masivo de la gente cuando empezó a conocer a Luisfer, empezaron a amarlo tanto. Me sentía privilegiada de un lado y por otro lado yo sentía como que, o sea, ¿por qué nosotros? Porque mi primer sueño siempre fue ser mamá, o sea, Mafer que vino en el camino. Claro, y que además de eso, dentro de tu deseo, pues, y eso que planteas de que porque a mí es algo que se hacen todos los padres, incluso el diagnóstico cuando llega a cualquier persona de cualquier edad, Sí. porque a mí, ¿qué está pasando? O sea, Y ¿qué no tengo tenemos- que vivir? ¿Qué tengo que vivir? O sea, ¿qué es esto? ¿En o qué qué hueco tengo que me metí? aprender, o qué tengo que aprender. Sí, o sea, hay dos transiciones. Cuando tú tienes el golpe del diagnóstico, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Y es una pregunta en realidad un poquito egoísta porque tú dices, ajá, ¿y por qué no? O sea, ¿quién eres tú Claro. que no te puede tocar, sabes? Pero ese es el primer golpe. Es un golpe muy duro porque hay muchas mujeres que no quieren ser mamás o que tú te topas con unas realidades totalmente fuertes en el hospital, o sea, obviamente. Y yo decía, pero si yo que lo cuidé tanto, yo que hacía tanto, y después, mira, conocí tanta gente bonita en el hospital, ayudamos a tantos niños. Mi esposo siempre estuvo conmigo, mi esposo era el que la enfermera tocaba la puerta del cuarto. Papá, llegó un niño quemado, 40% del cuerpo en quemadura, necesitamos una crema, los papás no tienen los recursos. Mi esposo salía, iba a la farmacia, compraba la crema y nosotros siempre, cuando nosotros estábamos ahí, siempre tratábamos de solventar en lo posible, en lo que nosotros también podíamos, las situaciones de otros niños. ¿Y no crees que ese era uno de los propósitos Sí. de Luisfer? Poder Después ayudar lo a otros entendí, niños. sí, después lo entendí porque es que cuando estábamos allá, mientras más niños ayudábamos, más ayuda le llegaban a Luisfer. Okay. Entonces yo decía, mientras más ayudamos, más ayuda, este es el propósito. O sea, por eso estamos aquí y yo siento que también el personal de salud del hospital lo entendió y eran demasiado empáticos con nosotros y con el niño. También Luisfer era el niño más chiquito de los niños hematológicos. Okay. O sea, que sí, hemato-oncológicos, pues. Todos eran niños de 8, de 7, Luisfer tenía 2 años. Era muy pequeño. Era un niño chiquito, o sea, ya él se cansaba de tantos días hospitalizado y me decía, mamá, quiero salirme del cuarto. Y yo, ¿cómo te saco del cuarto, hijo? Por Dios, o sea, no puedo. Las enfermeras, bueno, dale, mamá, ponle un tapabocas, un tapabocas. tápalo. Y además era tiempo de COVID, ¿o no? Ya había pasado. No, el COVID fue el primer año. Ok. El COVID Pero fue igual el primer año. habían secuelas, igual todavía estaba Sí, toda esa Sí, estigmatización. todavía estaba lo del tapaboca, entonces buscarle Y bueno, su tapaboca. sistema inmunológico, cuidarlo. Entonces, bueno, como era él, buscarle tapabocas de dinosaurios, tapabocas de muñequitos, como para que alentarlo él también a usar siempre el tapabocas porque era un niño inmunosuprimido, pues, que tenía que usar siempre tapabocas. Me pegó muchísimo alejarnos, o sea, de todo nuestro entorno porque nadie podía estar cerca del niño. Todo el mundo tiene su vida, lógicamente. No podíamos cohibirles a nadie de salir, de hacer vida, pero no podían estar cerca del niño. Eso también me pegó muchísimo. Pero después entendimos que era por su bien y creamos unos planes acordes a él. Detrás del barrio están como unas montañas, Ok. que es el cerro. El cerro del Hotel Maracay. Exacto, Luisfer pensaba que como eso es montañas, él iba a ver caballos ahí. Ok. Dentro de su inocencia. Y entonces, todas las tardes, a las 5 de la tarde, o los domingos, dependiendo de cómo estuviera él anímicamente. Porque no te voy a mentir, había días que él estaba... Que no tenía fuerza. No tenía fuerza ni para tomar agua. Gracias a Dios yo nunca le quité la teta. Ok. Siempre tomó teta y entonces, eso sí, mis senos lo vio todo el Hospital Central de Maracay. Porque, o sea, él a toda hora él quería tomar y entonces me sacaba, cuando se frustraba, me quitaba la camisa. Era un tema complicado, pero yo dije, mira, o sea, esto es un trance. Es una etapa, Todo él me pasa, necesita y sí. de alguna manera era el vínculo, Sí. esa conexión que tú podías tener Sí. con él y lo que a él le tranquilizaba en ese momento. Sí, entonces cuando por ejemplo le hacían las funciones lumbares no podía ni pararse, ni tomar teta, ni comer nada, pues. Entonces yo lo abrazaba para contenerlo, entonces
Entonces yo, bueno, te abrazo, estoy aquí contigo. A veces me decía, no te quiero aquí, quiero a mi papá, quiero a papi. Ok. Y yo, ok, mi hijo no me quiere, está bien. Te llamaba al papá, mira, Luis Fer no quiere estar conmigo, quiere estar contigo. Y entraba el papá y así. Gracias a Dios, o sea, Qué dolor tener que ver sí. que a tu hijo le hicieran esa punción lumbar. Mira, no es solamente verlo, es que tienes que agarrarlo y luchar contra la fuerza porque lo tienes que poner en posición fetal y Ok. estar tú ahí con enfermeros, agarrarlo para que le Inmovilizarlo pueda para no poder. Es horrible. ¿Cuántas veces lo punzaron? Mira, yo creo que como 4 o 5, pero en las últimas dos no se pudo. Ok. Y la última, me acuerdo que el doctor Alex Herrera era el doctor de nuestro hijo, un excelente doctor, por cierto, o sea, nosotros lo adoramos. Él llegó un momento que dijo, no puedo, porque ya él también le tenía cariño. Claro, ya era. No puedo, vamos a llevarlo a sedarlo, que es lo que se hace afuera, o sea, en Europa se seda y durante sedación se le hace la punción, pero aquí, bueno, ajá. Los recursos, Exacto. las formas, los métodos son Los totalmente métodos, distintos. sí, exacto. Todo es diferente, aparte de los, como decías tú, los recursos, no están los recursos para todo el mundo. Entonces, bueno, así tocó. Entonces, en ese momento no fue punzado. No fue, la última vez no lo punzaron. No ¿Cuánto pudieron. tiempo duraste en el hospital? En el hospital, el diagnóstico de Luis Fer llegó cuando él tenía 2 años y 1 mes. Y falleció. Bueno, llegó rápido. Sí. El diagnóstico llegó súper rápido, porque Sí. si el 27 fue que el 27 de noviembre le hiciste la evaluación y ya tenías la primera semana de El diciembre, 6 ya teníamos ya el tenías examen. los resultados. Sí, todo fue rápido. Yo te digo que duramos en el hospital como 11 meses. Wow. Hubieron meses que pasaba 2 meses. O sea, tú vivías dentro del hospital. Yo vivía dentro del hospital, totalmente. O sea, y yo hacías parecía una vida. loca. No creas tú que soy esta persona de ahorita. No, yo, o sea, un moño en la cabeza. Las doctoras me decían, mamá, peínate. Y yo no tenía cabeza No para tenías, peinar. o O sea, sea, yo, nada, todo era el niño. Yo en mis videos, la cara la tenía totalmente llena de acné. O sea, un estado de decadencia personal, emocional, enorme. Claro, estabas enfrentando una realidad a la Sí. cual ninguna persona nos Sí. prepara, o la vida no nos prepara para tener que afrontar estas Sí. enfermedades. Sí, Yo sí. viví durante 4 meses en el Hospital Central, hace 10 años. Y en adulto me han dicho que es Y, o invivible. sea, yo decía, wow, lo hacía porque, bueno, el que estaba allí hospitalizado era mi esposo. Ok. Mi esposo también tuvo cáncer. No sabía. Y en ese momento, durante esos 4 meses, o sea, te entiendo, yo parecía una loca, Sí. literal, me pedían Sí. esto, salía corriendo, sube, baja. Ujú. Una vez me quedé encerrada En el ascensor. en el ascensor, tipo 12 Y de ese la ascensor es noche. tétrico, de paso. Ok, piso 7, Sí, 12 de la ese noche, ascensor es hospital tétrico. solo. En el piso ese momento no había residentes, porque los residentes estaban Ujú, abajo. en emergencia. Ujú. Y él tenía una emergencia. Y yo tuve que bajar, no te imaginas. Mira, Y me quedé, o sea, el ascensor quedó un pedacito así. Y yo tuve que salir sola por un huequito peligrosísimo. peligrosísimo. Y yo dije, más nunca me monto en este ascensor. Pero subir y bajar, yo estaba así de flaca. Yo igual. A mí se me veía la clavícula. Claro, porque es muy difícil estar dentro del hospital, es otro mundo. Y las personas que lo viven o que les toca vivir, Mira, una vez le estaban colocando una quimio a Luis Fer que ese quimio le dio reacción la primera vez, le quemó como el estómago, él me vomitó sangre la primera Wow. vez. La segunda vez convulsionó. Él convulsiona, yo creo que eran como las 3 de la tarde. Le empiezan a pasar la cuestión. Antes de pasarle, él estaba bailando y entonces él era muy vivaracho. Él era como muy así, muy divertido, muy espontáneo. Entonces, es que mira, estoy bailando. Y entonces, bueno, bebé, ya te vamos a poner la El quimioterapia, acuéstate. Entonces él se puso su pijama favorita de Mickey y lo acostamos a ponerle Entonces preparamos todo, la pijama, el teléfono para ponerle la comiquita, porque él estuviera, o sea, cómodo mientras nosotros rezando para que eso le pasara bien. Efectivamente,
no sabemos qué fue lo que ocurrió, si estaba goteando muy rápido. Bueno, el cuerpo no siempre está igual. Mira, él empezó a convulsionar. Mi hermana lo ve y dice, Luis le está pasando algo. Mi hermana era demasiado intuitiva con él, o sea, era una conexión que no te puedo explicar. Le está pasando algo a Luis, y yo lo veo bien, y de repente los ojos para atrás. ¡Dios mío! Mi esposo le arranca no había pediatras, le arranca la vía, lo carga y se lo lleva corriendo y el niño convulsionando. Yo me quedé como en shock. Mi hermana, no sé en qué momento ella bajó por las escaleras desde el piso 5, bueno, son como 6 porque luego tiene otro piso. Ajá. Mi hermana bajó por las escaleras para buscar a los pediatras que estaban en emergencia. Mi esposo bajó con el niño dentro de la convulsión, lo llevó a piso 4, que es neonatología, para que le pusieran oxígeno. Y yo iba bajando, otra mamá, la mamá de Aranza, que ella también está en el cielo, me agarró por el brazo como un papagayo y nosotros íbamos por esa escalera, Yo recuerdo que yo estaba bajando las escaleras como por inercia. Claro, en porque automático. mi mente no estaba como coordinando, entonces yo me acuerdo de las cholitas que yo cargaba, las cholitas por las escaleras, yo no sabía dónde estaba mi esposo, yo no sabía dónde estaba el niño, yo era bajando, yo quería literalmente lanzarme por el tubo y caer de una vez en planta baja. O sea, fue horrible. Llegamos, ya mi hermana venía con el pediatra y la camilla, o sea, en qué momento llegó ella no sé, pero ella ya venía con el pediatra y la camilla, y ya mi esposo estaba cerca de la camilla con el niño, le pusieron el oxígeno, la broma. A todas estas en el hospital no hay ni una mota de algodón, ¿sabes? O sea, todo lo tienes que llevar tú. Exacto. Yo dejé todo arriba, o sea, yo bajé sin nada, o sea, no se me ocurrió agarrar el bolso. Es demasiada presión a la que te expones. Entonces, mamá, un yelco, y yo lo tengo arriba. El algodón, todo estaba arriba. Mira, las enfermeras, creo que fue Yosmari, no me acuerdo, agarró de cada mamá, todas las mamás que estaban ahí ayudaron. Una dio un yelco, la otra dio el algodón, la otra dio el alcohol, la otra dio el obturador. Todas las mamás ayudaron. O sea, una dio de la otra sala la solución. Una mamá que tenía a la bebé que estaba convulsionando nos prestó la ampollita, el anticonvulsivo, porque yo no tenía, nunca me había convulsionado. Y entonces, claro, cuando lo logran estabilizar, la enfermera me dice, la mamá de Valentina te dio esto, la mamá te dio esto, la mamá te dio esto. Cuando yo lo fui a regresar, me dijeron, no, porque yo sé que tú eres la mamá de Luis y tú has ayudado aquí en la emergencia. Sí, de verdad que... Impresionante. Sí. Creo que Dios de alguna manera mete su manito. Qué importantes son los grupos de apoyo. Sí. Tú me has hablado en muchas oportunidades, nosotros hemos conversado muchísimas veces sobre esta historia y por eso lo invité. Me has hablado de las redes de apoyo. En ese momento en que Luisfer parte, pues no estuviste sola. Mira, el momento en el que Luisfer parte, yo estuve literalmente hasta su último suspiro. El primero que se dio cuenta fue mi esposo. Cuando yo veo a Luis que él está destrozando la habitación. Claro, porque yo lo tengo al niño sentado encima de mí, pero yo no le estoy dando la cara al niño, sino que yo le estoy hablando, lo estoy tranquilizando, y yo veo a mi esposo que está, y yo le digo, cálmate. Entonces, claro, ya yo estoy viendo la saturación, que está en 60, ya yo estoy viendo todo, y entonces yo empiezo a hablarle que él va a ir a un lugar, que hay muchos caballos, o sea, ya yo empiezo como a prepararlo. ¿Cómo hacías eso? Mira, qué impresionante. No sé, o sea, ya yo lo empiezo a preparar a él, de decirle, mira, vas a ver caballos, vas a estar en un lugar donde van a ver vacas, vas a ir al zoológico. O sea, yo lo empiezo a hablar a él desde mi miedo, ya llorando, y me acuerdo que a lo último le dije, yo siempre le decía, ¿quiénes son los ojitos más bonitos de mami? Ay. Y él me abría los ojitos y me hacía un guiño. Entonces, ya a lo último le dije fue, hijo, donde escuches mi voz, ahí siempre voy a estar. Fue lo último que le dije. Y lo último que le pedí fue que me abriera los ojos. Él me abre los ojos, me ve y en eso cae. Okay. Y mamá, salte. Te sacan las enfermeras. Me sacan las enfermeras. Yo puedo verme desde arriba, gritando y orándole a Dios que no se lo llevara. Y luego, 15 minutos después, sale la doctora y me dice que ya partió. Sí.
Me acuerdo que ese día en el hospital justamente estábamos solos, no había nadie afuera. Y yo le mando un mensaje a mi familia, vénganse, porque yo sabía que ya eran los últimos momentos del niño. No logran entrar porque ya era el momento de crisis, Claro. reanimación, no logran entrar en el momento. No sé cómo llegó mi hermana, mi cuñado, mi mamá, entran todos. Y bueno, Creo que es lo más valiente que puede hacer una mamá, poder en su dolor soltarlo para que él también pudiese descansar. yo no quería que él nos viera a nosotros, o sea, angustiados. O sea, no quería que él tuviera como que esa percepción. Me imagino que él lo estaba Eso viendo. era lo que tú sentías en ese Lo que momento, yo sentía en pero ese momento, yo le quería dar paz a él. O sea, yo quería que él se fuera en paz. Entonces Wow. yo, después, encontré un grupo de apoyo que se llama Mamás Estrellas. Es un mamás grupo, estrellas son las mamás que pierden a un sus bebé. bebés. Este grupo en Estoy particular, moqueando. sí. Este grupo en particular es un grupo de mamás que ¿Esos están dentro del hospital No. o no? son un grupo de mamás de España. Ok. Porque después te siquiera aquí. migras a España Sí. y ese es otro cuento que creo que vamos a tener que dejar para otro Sí, sí. episodio. No, mira, ese grupo ya está en España. Para mí fue muy importante entrar en el grupo porque ahí me di cuenta que no era en el espacio donde yo estaba. O sea, mi visión era que como yo estaba aquí en Venezuela, porque yo estaba en el hospital central y yo no le había podido dar lo mejor a mi hijo se había ido. Pero luego cuando entro al grupo y veo mamás de España, de Madrid, de Barcelona, de todos de todo lados. el mundo también. También hay una mamá de Argentina, que yo la conocí por la historia del Luífer. No, bueno. Después entendí que no era en el lugar donde yo estaba, sino que simplemente me tocó. Me tocó y ya. Y bueno, Pero creo que de alguna manera cuando empezamos a ver esto con un poquito más de amabilidad, porque no te estás recriminando porque capaz lo hice mal, sino porque, ok, Luífer dejó un gran propósito. sí, el propósito de Luífer, yo en un momento, yo entendí que Luífer no era de este mundo, porque es que él me decía unas cosas que eran como de adultos. O sea, que eran como muy adelantadas para ¿Qué su cosas edad. decía? No te sé explicar, o sea, eran como actitudes. El simple hecho de decir, si me pullas y te doy algo, Sí. o sea, ¿qué niño hace eso y qué niño Sí, o tolera sea, tanto? él era demasiado maduro para su edad y llegó a tantas personas que hoy en día las personas que llegaron por la campaña de Luífer son colaboradores y padrinos mágicos de las fundaciones Amor y Sonrisas. También hay una que se llama Todos Unidos en Victoria, que en un momento muy crítico de Luífer nos donaron unas sondas, porque él estaba ya en cuadro de nutrición por las llagas que salen por la quimio. Nos donaron una sonda, que eso fue lo que le salvó la vida en ese momento. Entonces, las fundaciones en el hospital son muy importantes y mucha gente que me escribe, no, yo estoy en esa fundación gracias a la campaña de Luífer. Y yo, wow. No, yo estoy en las comiditas del hospital porque conocí las comiditas del hospital por Luífer. A mí eso me sorprende. Y de hecho hay muchas personas, yo no lo conocí, pero siento que lo conozco. Y Sí. hay muchas personas que además pasan por el cementerio, porque ustedes cada domingo religiosamente vamos mi mamá, mi papá, mi esposo y yo. A veces va mi hermana, dependiendo pues. Vamos todos los domingos religiosamente en su lápida, se limpia la lápida, se le colocan flores, siempre con algo azul que era su color favorito, blancas, azules, colores, pero que tenga azul siempre. Y los globos, sus cosas favoritas, leones, la granja del Zenón, Pau Patrol. Nosotros buscamos los globos más bonitos y más alusivos, que sean grandes, de astronauta. Yo me traje de España unos bellísimos. ¿Y se los colocas en su lápida? Se los colocamos en la lápida todos los domingos y luego la gente me dice, cada vez que paso por la Casanova Godoy, porque está en toda la curva, busco los globos de Luífer. Prometo que lo voy a hacer. Cuando Sí. pase por ahí, yo lo voy a buscar. Sí. Incluso en su cumpleaños me pasa que consigo florecitas, consigo globos de gente que a veces me mandan las flores como que, mira, visité la lápida de tu hijo, me lo mandan por su página. Gente que sueña con él, Argelis. ¿En serio? Que no, yo no lo conozco, pero me meto en la página del Luífer, me duele mucho meterme, de verdad que me abre como el dolor.
Y tengo mensajes de gente que sueña con él, que está en el cielo. A él le encantaba la escuelita del hospital. O sea, lo mejor del hospital es la escuelita del hospital. Y Luis la amaba. O sea, él llegaba, quiero ir a la escuelita del hospital. Hijo, o sea, acabamos de salir del hospital. O sea, cálmate, duérmete. Era como que él pertenecía ahí. Sí, él quería estar ahí metido en la escuelita. Y cuando los sábados o domingos no abre la escuelita, quiero ir a la escuelita. Hijo, o sea, hoy es sábado, no hay escuelita hoy. Se sentaba afuera así en la puerta para él ver, porque la escuelita daba al frente con la habitación hematológica, para él ver la escuela, porque él quería ir para la escuela. Él era muy determinado o sea, en sus objetivos. Como su mamá. Sí, sí. Mafer, gracias por compartir tu historia. Sé que también es la tuya, que me estás escuchando y que además estás viendo este episodio. Quiero agradecerte nuevamente que te abras a compartir. De hecho, estoy un poquito movida porque como que reviví esos momentos cuando yo también despedí al que era mi esposo y le dije, es momento de que descanses. Te agradezco todo lo que me diste, todo lo que me entregaste, los 14 años que vivimos juntos. Y cuando dices eso de que estaba despidiendo y le decía que estuviese tranquilo, y esto creo que es un acto de valentía enorme porque no queremos despegarnos de esa persona que tanto amamos. Mira, es muy importante cuando uno está en esos momentos, las personas hasta que te rodean, incluso el personal de salud. Luifer, cuando le ponían las quimios, porque la quimio que lo hizo convulsionar, al final se la volvieron a colocar, ¿no? Claro. La enfermera le ponía como juguetes, o sea, le tapaba la quimio, pensábamos que era algo psicológico. Entonces, para que él no viera que era una quimio, Luifer decía que eso era agua. Okay. Y si un niño lloraba, él le decía, no llores, eso es agua, eso no es nada. Qué bello. 2 años. Bueno, parte de su propósito fue enseñar que estamos en esta vida para ayudar a las demás personas sin importar las circunstancias en las que estamos. Yo invito a las mamás que hayan perdido a sus bebés por cualquier razón, siempre a buscar apoyo, ya sean sus amistades. Mis amigas a mí me han apoyado muchísimo, me han impulsado a seguir profesionalmente. Incluso luego de que partiera el niño, una amiga me escribe, Ami, te voy a regalar unos instrumentos para que tú empieces a practicar el fondant, para que yo siento que esa era su manera de ella de hacerme despertar. No, y también acompañarte porque veía un gran potencial, porque el hecho de que Mafer Case hacía cosas para su bebé, hoy en día no es para su bebé, pero es para otras personas, y de esa manera honras la vida del Luifer en tu vida. Sí, totalmente. No, o sea, siempre como que hago en los storytelling de Mafer Case, siempre hay algo que me une a él. O sea, las tortas de zanahoria al principio yo no podía hacerlas porque eran sus tortas favoritas. O sea, una torta de zanahoria es la favorita de un niño de 2 años. Imposible. ¿Y hoy las haces? Sí. Necesito probarla. Sí he logrado volver a hacerlas después de la pérdida. Porque nosotros hasta jugábamos a hacer tortas. Entonces yo en un momento dije, ¿por qué no voy a seguir con Mafer Case? Si esto era lo que nos unía a los dos, él se sentaba a hacer tortas conmigo. Nosotros jugábamos en el hospital a que estábamos haciendo tortas. O sea, ya llegó un momento que era algo que nos unía a los dos también. Entonces yo dije, bueno, voy a seguir haciéndolo. Todos los años intento hacerle una torta de cumpleaños, o sea, es el momento más duro de mi vida, hacerle su torta de cumpleaños, y nunca la logro picar. Nunca logro picar la torta, no sé por qué. Bueno, es parte del proceso y creo que en su momento vas a poder picarla. Esperemos. A mí me ocurre algo, perdón, y es que en los cumpleaños del que fue mi esposo, nosotros siempre nos íbamos de viaje, y yo cada 23 de diciembre me voy de viaje. Mi esposo y yo hacemos a algún lugar del mundo, y trato de hacerlo. O sea, el hacer la torta, capaz no picarla, pero la estás haciendo. Sí, exactamente. Mi esposo y yo, todos los aniversarios, o sea, los aniversarios de su partida, cuando estábamos en España, viajamos. En este aniversario, el 29 pasado, viajamos, fuimos a la colonia. Este 29, no sé a dónde vamos, pero yo siempre trato como que voy a su misa. Más que todo, no por él, porque él es un ángel, básicamente, pero por mí. Bueno, es la conexión, y te da paz de alguna manera.
no iba mucha gente de la página del Luífer, va mucha gente a las misas de él. Ok. Y de hecho hay una muchacha que conocí por la página de Luífer que ella es la que está pendiente, lo anota en la misa, le hace todo. Entonces, no sé, siento que es una manera bonita de conectar ese día con algo bueno. Y que además no solamente conectas tú, sino que conectan las personas que de alguna manera, aunque suene redundante, también conectan con Luífer. Sí. Que aunque su vida no está presente Sí. físicamente, pues de alguna manera espiritual Sí. y desde la energía y desde todo lo bonito que entregó, pues está presente. Todavía la gente me manda en la página cosas de Paw Patrol, Ok. que era como Era su muñeco muñeco favorito. Sí. Yo todavía no he logrado ir a una juguetería. Una vez fui en España por mi sobrino, entré con él a la juguetería y yo dije, tú puedes. O sea, tienes que hacerlo en algún momento. Entonces entro con mi sobrino, empieza a sonar en la juguetería la canción de Recuérdame de Coco. Y yo dije, no puedo. Me tengo que ir de aquí. No puedo, me voy a salir. En lo que salgo, se cae un juguete del lobo de la granja del Zenón, que era como su némesis de mi hijo. O sea, todo era, voy a comer, voy a tomar agua, pero el lobo también va a tomar agua. Okay. Voy a comer pasta, el lobo también va a tomar pasta. Entonces, y yo, no, me salí corriendo, o sea, y llorando. Y o sea, fue como, y después, cálmate. Para todo hay un momento. Claro. Y todo pasa. Y creo que para cualquier persona que esté viviendo un duelo y para cualquier mujer que esté en esta etapa o que esté transitando o que lo haya transitado, Sí. debe permitirse sentir todo esto. Sí, es Porque importante llorar. Llorar, Cuando tengas que gritar, llorar. correr, quejarte, Sí. capaz incluso hasta molestarte con Dios, porque creo que eso nos pasa a todos en algún momento, pero luego tú después dices, no, bueno, ya aceptas, y son las fases del duelo. Entonces, quiero que sepas que no estás sola. No estás sola. Siempre hay alguien que está pasando lo mismo que tú. Lo más importante es encontrar. Es un poquito difícil, pero yo, soy muy de red, entonces yo buscaba mamás en duelo. Claro, de alguna manera empezaste Sí. a buscar formas para poder avanzar, Sí. porque además también como que está tu esposo, también es difícil, Sí. muy difícil para todas las personas y Mi todas las esposo, redes de sí. apoyo. Mi hermana, ella durante el diagnóstico ya no se permitió sentir el dolor, sino que ya es muy fuerte. Y ella literalmente 2 días después que Luífer fallece, que enterramos al niño, ponte tú un sábado, el lunes ella empieza una neuritis. Hay Claro. que llevarla al hospital, volver a pisar al hospital. Terrible. Y yo decía, ¿por qué, Dios mío? O sea, después, ella, o sea, todo ese dolor que ella se encapsuló, le salió de esa manera. Claro, y Por y eso bueno, es importante sentir. O sea, bueno, yo soy muy impulsiva y si yo voy a llorar, pero a veces siento como que, no, yo no puedo llorar aquí. Y después, ¿por qué no? porque sí. Porque no puedo, yo lloro. Y es importante Sí. que nos permitamos vivir el dolor. Cuando lo verbalizamos, como Sí. lo hicimos en este momento, Sí. pues es como ir sanando o ir reencontrarnos de manera distinta con eso que tanto nos duele. Quiero Sí. agradecerte el día de hoy, Gracias, esta Ari. conversación tan linda, Bella. tan sentida, Sí. y te invito por favor a seguir sus redes sociales. Sí, Master Cakes. Las invito a seguir las fundaciones Amor y Sonrisas, Maracay, todos unidos en Victoria. Son las fundaciones que ayudan en el Hospital Central a los niños con sus insumos y sus cosas. Y bueno, Y ya. también me siguen a mí, Sí. @psicoyorista, @psicotormenta, y tienes pendiente mi torta de sí, zanahoria. de zanahoria. Chao, nos vemos en otro episodio. Gracias.